Estimadas alumnas y estimados alumnos que nos acompañan desde casa. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y junto con ustedes estudiaremos algunos conceptos matemáticos relacionados con la estadística, en particular con el rango de un conjunto de datos. Esta sesión se enfoca en aprender a calcular e interpretar el rango de distintos conjuntos de datos y cómo se relaciona este con la dispersión de los mismos. Además, conocerán algunas ventajas y desventajas de esta medida estadística. ¿Están listas y listos? Comencemos. Antes de comenzar, tengan a su alcance los materiales necesarios para no perder detalle de la sesión. Por ejemplo, cuaderno u hojas blancas, bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas o cualquier otra herramienta que consideren útil para tomar nota de las dudas que surjan, reflexiones, ideas principales y retos que se les propongan. Ahora sí, demos inicio con la sesión. En el mundo real existen diferentes situaciones donde se recopilan pequeños o grandes grupos de datos. Para darle sentido a estos datos, se suelen utilizar diversas medidas o parámetros estadísticos. Estas medidas o parámetros ayudan a tener una idea general de un conjunto de datos en particular. Dichas medidas estadísticas son útiles porque ayudan al experimentador, observador o analista a hacer deducciones acerca de los datos y en muchas ocasiones a compararlos con otros conjuntos de datos, lo cual pudiera llevarlo a tomar decisiones más informadas. Algunas de las medidas estadísticas más usadas son la media aritmética o promedio, la mediana, la moda y el rango. Las tres primeras son conocidas como medidas de tendencia central y se utilizan frecuentemente en análisis de datos. Pero, ¿qué sucede con el rango? El rango, también conocido como amplitud o recorrido, en estadística es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos provenientes de una población o muestra. Generalmente se suele simbolizar al rango con la letra mayúscula R. Para calcular el rango de una muestra o población se utiliza la siguiente fórmula. Rango es igual al valor máximo de la población o muestra menos el valor mínimo de la población o muestra. Allá en casa, tomen un momento para reflexionar sobre la fórmula para calcular el rango y respondan. ¿Suponen que sea necesario ordenar de mayor a menor o de menor a mayor los datos de una población o muestra para calcular el rango? En su cuaderno, argumenten su respuesta. Como bien dedujeron, no es necesario ordenar los datos ni de mayor a menor ni de menor a mayor para calcular el rango, pues basta con conocer únicamente dos datos, el dato de mayor valor y el dato de menor valor, para después restarlos y obtener así su valor. La noción de rango es útil para tener una idea general de la dispersión de un conjunto de datos, pues permite apreciar rápidamente la variabilidad de los datos e indica la longitud del intervalo donde se encuentran estos. Por ejemplo, observen la siguiente gráfica, que corresponde a los litros de café que se consumieron en una cafetería a lo largo de una semana. En la gráfica se puede ver que el día jueves es cuando menos litros de café se consumieron. Por otro lado, el día viernes es cuando más litros de café se consumieron en esa cafetería. Pues bien, el rango es la longitud o el recorrido de los litros de café que se consumieron particularmente en ese par de días. Por ejemplo, si el jueves se consumieron 23 litros de café y el viernes se consumieron 162 litros, el rango es de 139 litros de café, que es la diferencia entre 162 y 23 litros de café. Analicen y reflexionen sobre la siguiente situación. Supongan que se mide la estatura de un grupo de 30 estudiantes que aprenden natación en una escuela. El estudiante más alto del grupo mide 1.85 metros y el estudiante más bajo mide 1.55 metros. Seguramente ya se dieron cuenta que estas estaturas corresponden a los valores extremos de la muestra, es decir,
representan el valor máximo y el valor mínimo de todo el conjunto de datos. ¿Cuál es el rango del conjunto de datos? Ahí en casa, tomen un momento para aplicar la fórmula anterior y calculen el rango de los datos. ¿Están listas y listos? Hagámoslo. La fórmula para calcular el rango es: rango es igual al valor máximo de la muestra menos el valor mínimo de la muestra. Sustituyendo los valores correspondientes en la fórmula, se tiene que rango es igual a 1.85 metros menos 1.55 metros. Resolviendo las operaciones, el rango es igual a 0.30 metros, o una equivalencia, es decir, 30 centímetros. A partir de este cálculo, se puede establecer que la estatura de estos estudiantes se distribuye a lo largo de este rango, es decir, a lo largo de 30 centímetros. Como se dijo anteriormente, el rango es una medida o parámetro que da información general sobre cuán dispersos están los datos. Un rango pequeño indica que los datos se encuentran más o menos cercanos y la dispersión puede ser poca. Por otro lado, un rango mayor representa que los datos se encuentran muy separados. Calcular y conocer el rango de un conjunto de datos tiene ventajas y desventajas. Sus ventajas radican en que es sencillo y rápido de calcular, conserva las unidades de medidas de los datos y, con las nociones estadísticas suficientes, es fácil de interpretar. Por ejemplo, supongan que, en la situación anterior, el rango hubiera sido de 4 centímetros. ¿Qué afirmación podrían decir al respecto? Para responder esta pregunta, reflexionen sobre cuáles serían el valor máximo y el valor mínimo en el supuesto rango de 4 centímetros. En su cuaderno, escriban su o sus afirmaciones y argumenten su respuesta. Respondamos la pregunta. Para responder a la pregunta, se puede suponer que el valor máximo del conjunto de datos sea de 1.85 metros y el valor mínimo del mismo conjunto de datos pudiera ser de 1.81 metros. De esta manera, al hacer la diferencia, el valor del rango es de 0.04 metros o 4 centímetros. ¿Coinciden sus valores máximo y mínimo con los que se propusieron aquí? ¿Puede ser la única combinación de valores que permita obtener el rango de 4 centímetros? Como 4 centímetros es el valor del rango, eso quiere decir que entre la estatura máxima y la estatura mínima solo hay 4 centímetros de diferencia. Por lo tanto, se podría afirmar que todos los estudiantes son aproximadamente del mismo tamaño. Por otro lado, con un rango igual a 30 centímetros, como el que calcularon en la situación inicial, se podría siempre suponer que, en la muestra, existen estudiantes de todas las estaturas intermedias. ¿Ustedes, allá en casa, piensan que siempre resultará cierta esta afirmación? Tomen unos instantes para pensar y reflexionar sobre este supuesto. Después, escriban su respuesta en su cuaderno y comenten la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. Si tienen cuidado y analizan con detenimiento, notarán que no siempre es posible afirmar que en un valor grande de rango pueden existir todos los valores intermedios. Por ejemplo, en la muestra de 30 estudiantes de natación, el valor del rango fue de 30 centímetros, porque el valor máximo es de 1.85 metros y el valor mínimo es de 1.55 metros. En el conjunto de estos valores, existe la posibilidad de que únicamente un estudiante mida 1.85 metros y el resto tenga estaturas cercanas al 1.55 metros correspondientes al valor mínimo y, sin embargo, el valor del rango sigue siendo el mismo. También existe la posibilidad de que suceda lo opuesto, es decir, que la estatura de la mayoría esté muy próxima al valor del dato mayor de 1.85 metros y solamente un estudiante mida 1.55 metros. En este caso, el valor del rango también es el mismo. Como ya notaron, en cualquiera de los casos, el valor del rango no cambia, pero la distribución de los datos sí es diferente. Lo anterior
es una de las desventajas de usar el rango como única medida que representa la dispersión de un conjunto de datos, ya que solamente considera los valores extremos de la población o muestra e ignora todos los demás, perdiéndose así la mayor parte de la información. Les propongo el siguiente reto. Considerando la situación inicial, donde el valor máximo es de 1.85 metros y el valor mínimo es de 1.55 metros, en su cuaderno escriban muchos valores más de estaturas. Después, calculen el rango y respondan lo siguiente. ¿El valor del rango puede ser mayor, igual o menor que el de la situación inicial? Argumenten su respuesta. Después, comenten la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. ¿Están listas y listos para responder la pregunta? Hagámoslo. Analicen con cuidado el reto planteado y pregúntense, ¿cuántas posibilidades hay de agregar más valores a la muestra? Muy bien. Caso número 1. Una de esas posibilidades es agregar valores intermedios, es decir, que se encuentren entre 1.85 metros y 1.55 metros. Sin importar la cantidad de valores que se agreguen, esas dos estaturas seguirán siendo los valores extremos y, por tanto, el valor del rango sería el mismo. Caso 2. Otra de las posibilidades es agregar valores por debajo del valor mínimo. Sin importar cuántos valores agreguen, el valor del rango aumentaría, porque se tendría un nuevo valor mínimo. Supongan que el nuevo valor mínimo es 1.20 metros. ¿Cuál sería el valor del rango? Muy bien, el rango para el caso que aquí se planteó será igual a 0.65 metros o 65 centímetros. Caso 3. Por otro lado, si únicamente se aumentan valores por encima del valor máximo, el valor del rango también aumenta, pues se tendría un nuevo valor máximo. Supongan que el nuevo valor máximo es de 2 metros. ¿Cuál es el valor del rango? Al sustituir los valores en la fórmula y resolver las operaciones, el rango, para el caso que aquí se planteó, es igual a 45 centímetros. Caso 4. Por último, si los valores que se agregan a la muestra están por encima y por debajo de los valores máximo y mínimo, el rango también aumenta. Calculen el rango con los nuevos valores y comprueben que aumentó su valor respecto al valor de la situación inicial. El valor del rango para el caso que se muestra es de 80 centímetros. Como pueden notar, en cualquiera de los casos, al agregar datos, el valor del rango generalmente aumenta o se mantiene, según donde se agregan valores, pero nunca va a disminuir. Esta es una propiedad de este parámetro estadístico. Analicen y resuelvan la siguiente situación. Los siguientes conjuntos de datos representan las calificaciones obtenidas por 3 estudiantes universitarios. Estudiante 1. Sus calificaciones son 1, 10, 10, 10, 10, 10. Las calificaciones del estudiante 2 son 1, 1, 1, 1, 10, 1. El estudiante 3 obtuvo como calificaciones 10, 8, 4, 1, 5, 6. Para cada conjunto de datos, calculen el rango e interpreten los resultados obtenidos para cada estudiante. Tomen unos instantes para realizar sus cálculos y argumentar sus respuestas. Después, y a la distancia, discuten sus argumentos con sus compañeras, compañeros y docentes. ¿Están listas y listos? Hagámoslo. Utilicen la fórmula para calcular el rango. Después, sustituyan los valores que correspondan y resuelvan las operaciones. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Para el estudiante 1, el rango es igual a 10 menos 1. La diferencia es igual a 9. Para el estudiante 2, el rango es igual al dato mayor 10 menos el dato menor 1. El resultado es igual a 9. El dato mayor de las calificaciones del estudiante 3 es 10 y su diferencia con el dato menor 1 es igual a 9.
Como ya notaron, el valor del rango de las calificaciones para los 3 estudiantes es el mismo. ¿Ustedes consideran que el valor del rango es grande o pequeño? Muy bien, el valor calculado para el rango es un valor grande, lo que indicaría que hay una gran dispersión en los 3 conjuntos de datos. Si el valor del rango es grande, existe la posibilidad de que los datos estén alejados unos de otros y, por tanto, los valores centrales no sean representativos de la muestra. A partir de la premisa anterior, el rango refleja cómo se distribuyen las calificaciones a lo largo de este para cada estudiante. Analicen los datos del estudiante 1. ¿Están alejados unos datos de otros? Efectivamente, 5 de los 6 datos están en un extremo y el dato restante está en el otro extremo. Entonces, es posible decir que el rango sí podría representar la variabilidad del conjunto de datos de las calificaciones del estudiante 1, pero no muestra que la mayoría de los valores es 10. Una situación similar pasa con el conjunto de datos de las calificaciones del estudiante 2, pues 5 de sus 6 datos son 1 y están en un extremo de todo el conjunto de datos. El dato restante está en el otro extremo. Por tanto, es posible decir que el rango puede ser un valor que represente la variabilidad de los datos de este conjunto, pero no muestra que la mayoría de los valores es 1. Por último, el conjunto de datos que representa las calificaciones del estudiante 3 es el siguiente: 1, 4, 5, 6, 8, 10. A simple vista se puede apreciar que no hay acumulación de datos en alguno de los extremos. No muestran tendencia clara hacia el valor máximo o mínimo. Por tanto, el rango representa la variabilidad de este conjunto de datos, pero no muestra cómo se distribuyen los datos entre los extremos. Aquí es importante hacer una aclaración. Momentos antes se dijo que si bien el rango da una idea general de la dispersión de un conjunto de datos, también se dijo que una de sus desventajas es que únicamente considera 2 datos, los valores extremos, e ignora los demás valores. Por tal motivo, generalmente conviene completar un análisis de dispersión de datos con el estudio de otras medidas o parámetros de dispersión. Por ejemplo, la desviación media. Esta medida o parámetro lo estudiarán en otras sesiones. Mientras tanto, en esta sesión, el rango será la medida que se interpretará como parámetro de la dispersión de un conjunto de datos. El rango suele ser muy útil cuando se utiliza en el ámbito de las finanzas, pues permite observar qué tan grande puede ser una variación o cambio. Por ejemplo, supongan que el crecimiento económico de un país ha estado entre el 2 y el 5% durante los últimos 10 años. ¿Cuál es el rango de este conjunto de datos? Piénsalo un momento. Muy bien, el rango para estos datos es 3%, pero eso no significa que vaya a permanecer así. Supongan que en el año 11 el crecimiento económico de ese país fue de menos 2%. ¿Cuál sería el rango de los datos considerando el año 11? Excelente, el rango sería 7%, de modo que el rango pasó de 3% a 7% de un año a otro. Allá en casa, ¿suponen que sea un buen indicador sobre la economía de un país que el rango haya aumentado de un año a otro? En su cuaderno, escriban y argumenten su respuesta. Después, compártanla con sus compañeras, compañeros y docentes. Analicen y resuelvan la siguiente situación. Una empresa produce componentes electrónicos para después venderlos a las principales compañías que fabrican televisores. El economista de la empresa prepara un reporte sobre las ventas de los últimos 15 meses con el propósito de sugerir estrategias que mejoren los resultados. Uno de sus tantos análisis fue a través del rango de ventas en ese periodo de tiempo. En la tabla se muestran los datos recopilados por el economista.
Se aprecian dos columnas. La primera corresponde al número de mes, mientras que la segunda corresponde al número de ventas en ese mes. Al final de la tabla, las últimas tres filas están designadas para identificar el valor máximo de ventas, el valor mínimo de ventas y el valor del rango. Allá en casa, identifiquen el valor máximo y mínimo de ventas. Registren los datos en la tabla y después calculen el valor del rango. Tomen unos instantes para observar los datos de la tabla y registrar en ella los datos que se les pide. ¿Están listas y listos? Hagámoslo. El dato máximo de ventas es el correspondiente al mes número 15, donde se hicieron 41.203 ventas. Por otro lado, el dato mínimo de ventas corresponde al mes número 6, con 12.435 ventas de componentes electrónicos ese mes. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, es decir, rango es igual a 41.203 menos 12.435. La diferencia es igual a 28.768 ventas. ¿Cuál es la interpretación que le dan al resultado obtenido? Tomen un momento para pensar y argumentar su respuesta. Lo anterior quiere decir que, durante los últimos 15 meses, la variación máxima que ha habido ha sido de 28.768 ventas. Si ustedes fueran los economistas, ¿qué sugerencia le darían al gerente para mejorar los resultados obtenidos? Escriban y argumenten en su cuaderno la respuesta. Después, compartan la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. La situación anterior también se puede apreciar gráficamente. Observen el siguiente gráfico e identifiquen en él el valor máximo, el valor mínimo y el rango. ¿Preparadas y preparados? Adelante. En la tabla pudieron identificar que en el mes número 15 se encuentra el valor máximo. En la gráfica, ese valor se identifica con la línea blanca. Por otro lado, la línea en color verde indica el valor mínimo del conjunto de datos. Por último, la longitud del rango está representada con la línea en color amarillo. Como pueden observar, en la gráfica se aprecia visualmente la variabilidad de los datos. ¿Ustedes suponen que el rango de este conjunto de datos es un buen parámetro para representar la variabilidad de los datos? ¿El conjunto de datos analizado presenta mucha o poca variabilidad? Para responder las preguntas, consideren lo siguiente. Un rango pequeño indica que los datos se encuentran más o menos cercanos y la dispersión puede ser poca. Por otro lado, un rango mayor representa una mayor dispersión de los datos. En su cuaderno, escriban y argumenten su respuesta. Es momento de poner en práctica lo aprendido en esta sesión. A continuación, se presentan 4 conjuntos de datos diferentes. Para cada uno, determinen el rango e identifiquen, con base a parámetros, cuáles tienen mayor y menor variabilidad. Si lo desean, pueden hacer el registro de sus datos en una tabla como la anterior. Pueden comenzar identificando para cada conjunto de datos el valor máximo y el valor mínimo. Después, registren en la misma tabla los valores que van encontrando. El valor máximo y mínimo del conjunto de datos 1 es 79 y 9 respectivamente. Para el conjunto de datos 2, 102 representa el valor máximo y 12 el valor mínimo. 50 es el valor máximo del conjunto de datos 3 y 2 su valor mínimo. Por último, 1050 es el valor máximo del conjunto de datos 4 y 973 representa su valor mínimo. Con los datos identificados, calculen el rango. ¿Ya tienen los cálculos? Bien. La fórmula para calcular el rango es: rango es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Para el conjunto 1, el rango es igual a 79 menos 9, que es igual a 70. Para el conjunto de datos 2, el rango es 90, porque la diferencia entre 102 y 12 es 90. El rango del conjunto de datos 3
es igual a 48, porque 50 menos 2 son 48. Por último, el rango para el conjunto 4 es la diferencia entre 1050 y 973, es decir, 77. Hasta este punto ya calcularon los rangos para cada conjunto de datos. Con estos datos ya pueden responder la pregunta. Volvamos a leerla. De acuerdo con el rango, ¿cuáles conjuntos de datos representan mayor y menor variabilidad respectivamente? Con base en los cálculos hechos, el conjunto de datos 3 es el que presenta menor variabilidad en sus datos. Por otro lado, el conjunto de datos 2 es el que muestra mayor variabilidad en sus datos. Se ha agotado el tiempo de esta sesión, dedicada a usar e interpretar el rango de distintos conjuntos de datos y su relación con la dispersión de los mismos. Recuerden que este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Muchas gracias a todas las alumnas y todos los alumnos que me acompañaron en esta sesión. Están invitadas e invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.